Es un versículo cortito, ¿verdad? De solo un versículo, pero un versículo de la palabra de Dios es mucho. Parece que es un simple versículo, 2 líneas o 3 líneas, pero es mucho más que 2 o 3 líneas, porque es palabra de Dios. Y yo lo que quiero deciros o empezar diciendo es una cosa para mí muy importante. Cuando miro el camino que he recorrido en estos últimos 30 años como cristianos, solo puedo decir una cosa: Dios es fiel. Dios es fiel. Acabamos de leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Mira si es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Es decir, sin final, no hay final. La perfección de la fidelidad de Dios puede resultar incomprensible para nuestras mentes finitas. Diferente a lo que sucede con los seres humanos. La fidelidad es esencial a la naturaleza de Dios. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. No lo dudes ni por un instante. Dios siempre cumplirá lo que Él ha prometido, porque es fiel. Es decir, la fidelidad significa que Dios es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra. Prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Él es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Nada en el cielo ni en la tierra pueden impedir a Dios que cumpla todo lo que prometió a su pueblo por medio de Jesucristo. Esta confiabilidad de Dios debería ser una gran fuente de consuelo y fortaleza para los miembros del pueblo de Dios, ya que repetidamente pecan, pasan por pruebas y sufren, como ya vimos hace un par de semanas, cuando hablé acerca del sufrimiento del cristiano. ¿Por qué el cristiano sufre, verdad? Y ya vimos por qué sufre el cristiano, ¿no? El cristiano no es diferente al resto de las personas. El cristiano es una persona más en el sentido desde la perspectiva humana. Es decir, nuestro cuerpo envejece, se enferma. Y eso es una realidad también para los cristianos, ¿verdad? Pero hermanos, como he dicho, Él es una gran fuente de consuelo y fortaleza para los miembros del pueblo de Dios. La otra cara de la moneda es la infidelidad del hombre. Tristemente, es uno de los pecados más predominantes de estos días malos. En el mundo, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados a la palabra dada. Antiguamente no había notarios. Se daba la mano y eso, y como se suele decir, iba a misa, ¿verdad? Era un compromiso que tú aceptabas, te dabas la mano y eso tenías que cumplirlo. En el Antiguo Testamento era una manera muy curiosa, se ponían el zapato debajo del muslo. Pero bueno, cada uno lo hacía a su manera. Pero para ellos era un pacto, un acuerdo, y se tenía que cumplir. Así que, como he dicho, la otra cara de la moneda es la infidelidad del hombre. Tristemente, es uno de los pecados más predominantes en estos días malos. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Eso lo podemos ver cada día, ¿verdad? Es algo normal, es algo habitual. No es nada extraño que la infidelidad conyugal abunde por todos los lados, incluso en la iglesia de Cristo. Incluso tristemente en la iglesia de Cristo, la infidelidad sexual, el adulterio, para que nos entendamos, sigue siendo una triste realidad. Así que, hermanos, no nos tendría que sorprender que esto pase dentro de la congregación. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con la que se desecha una prenda vieja, el aborto, el movimiento LGTBQ+, ahora ya no es LGTB, ahora es LGTBQ+. Plus quiere decir y lo que venga, y lo que salga, y lo que se pueda añadir. Por si acaso se deja en algo por ahí olvidado, ¿no? Y qué decir de la eutanasia, etcétera, 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 ¿verdad? En el campo evangélico
También tenemos nuestros más y nuestros menos. Miles de los que prometieron solemnemente predicar la verdad no solo la atacan, sino que la niegan sin escrúpulo alguno. Esto está pasando. Gente que estaba en la iglesia evangélica, salió de la iglesia evangélica y se dedican no solamente a menospreciar la palabra de Dios, sino a atacar la palabra de Dios. Pero eso no nos debería sorprender, porque como dice en Juan 8:44, estos son de su padre el diablo. Porque alguien que habla contra la palabra de Dios, o en contra de la palabra de Dios, o menosprecia la palabra de Dios, indudablemente que es del diablo. No puede ser de Dios. Porque aquel que ama a Dios hace lo que hicimos el domingo pasado, sale a predicar el mensaje de esperanza y de salvación que solamente es posible a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, estos no han nacido de nuevo, son de su padre el diablo, Juan 8:44, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Primera de Juan 2:19-21, eso lo hemos visto durante muchos años. Gente que ha venido a las congregaciones y lo mismo que ha venido se han marchado. Eso lo hemos visto y no solamente lo hemos visto, lo vemos y lo veremos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que nada de esto nos tiene que sorprender, hermanos, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La fidelidad de Dios es una cualidad esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Si Dios no fuera fiel, no sería Dios. No podría ser Dios. Porque es uno de sus atributos, es una de sus esencias, es fiel. Eternamente fiel. No es como nosotros que somos infieles muchas veces. Él nunca ha sido infiel con su pueblo. Jamás, nunca, siempre ha sido fiel. Pero el Dios de la Biblia es fiel. Es imposible que sea infiel porque sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible. Es imposible que Dios no sea fiel. Es imposible. No puede ser. Dios es fiel, siempre ha sido fiel, siempre es fiel, siempre será fiel, eternamente será fiel. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. La fidelidad es una de sus gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera vestido de ella, de la fidelidad. Es como si estuviera vestido. Dice en el Salmo 89:8, oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de tu cintura. Qué forma más poética, ¿verdad? De decir, como he dicho, que la fidelidad es como si estuviera vestido de la fidelidad, ¿verdad? Su reino se caracterizará por la justicia y fidelidad, porque éstas serán parte de su vestimenta. Hermanos, la fidelidad de Dios es inmutable, está muy por encima de la comprensión finita y limitada de todo ser humano. Todo lo concerniente a Dios es enorme, infinito e incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra. Él no es como nosotros que faltamos muy a menudo a nuestra palabra. Nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Son preguntas retóricas. Van implícita la respuesta. Por supuesto que lo hará. Por supuesto que lo ejecutará. Porque Él es Dios. Y todo lo que Él dice lo cumple conforme a su fidelidad. Podemos recordar diariamente sus promesas y confiar en que más allá de cómo se vean las circunstancias, Él es fiel para cumplir lo que prometió.
Es por ello que nosotros, su pueblo, no podemos dejar de proclamar: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es grande la fidelidad de Dios. Cada día, hermanos, que nuestros ojos se abren porque es grande la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23. Judá estaba derribada, pero no destruida. Dios la castigaba por su pecado, pero no la había rechazado por ser su pueblo pactado. La palabra misericordia en hebreo es esed, que conlleva la idea de amor leal. Dios, aparte de su fidelidad, nos ama con un amor leal. Es un amor leal, auténtico, genuino. Dios estaba al lado del pueblo que había escogido y estaría con él hasta el fin de los tiempos. Hermanos, si nosotros hubiéramos recibido lo que nos merecíamos, habríamos sido totalmente destruidos. Y ¿sabes una cosa? Aunque así hubiera sido, Dios seguiría siendo fiel. Dios seguiría siendo fiel. Porque no olvides que Romanos 3:23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que tú y yo nos merecíamos, la muerte. Pero Él fue fiel para con nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros y nosotros podamos estar en paz con el Padre por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, si nosotros hubiéramos recibido lo que nos merecíamos, como he dicho, habríamos sido totalmente destruidos. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de 5.000 años Él dijo: mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Hermanos, cada año que pasa es una nueva evidencia del cumplimiento de esta promesa de parte de Dios. En Génesis 15, 13, 16 podemos leer lo que Dios declaró a Abraham. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá. Los siglos pasaron y los descendientes de Abraham gemían mientras cocían ladrillos en Egipto. Dios les había olvidado Dios su promesa. Pasaron 400 años. 400 años que Dios le dijo a Abraham: tu pueblo será esclavo de otro pueblo, servirán a otro pueblo. ¿Cuántas veces no nos pasamos días o meses o años esperando, verdad? Que en alguna manera algo que estamos esperando de parte de Dios se cumpla. Y pensamos que Dios no es fiel, que Dios no lo va a cumplir. Hermanos, Dios siempre cumplirá su palabra. Siempre la cumplirá. Pasaron 400 años, pero ¿qué pasó después de 400 años? ¿Qué nos dice Éxodo 12:41? Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Amén. Todo el pueblo de Dios, después de 400 años, salieron de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pasaron 400 años. Moisés pasó 40 años en el desierto. Pero Dios fue fiel con Moisés y lo usó como un instrumento en sus manos para liberar al pueblo de Israel. O Dios hablando al profeta, Dios hablando por el profeta Isaías declaró: por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. De nuevo tuvieron que esperar siglos. Siglos. Isaías es 800 años antes de Cristo.
No 400 años. Un ratito más. No eran 400 años, no 800. Bueno, un poquito más. Ahora, ¿se cumplió lo que dijo el profeta Isaías? ¿Qué pensáis? ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Una vez más, Dios vuelve a demostrar que es fiel a su palabra, que es fiel para con su pueblo. Pasaron muchos años, hermanos, pero Dios cumplió su palabra. Hermanos, también nosotros a veces esperamos contestación, como he dicho antes, pero tenemos que aprender a ser pacientes, porque nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes, porque Él es fiel. No tenemos que desesperar. Dios no solo es fiel, es veraz. Su palabra es segura, cierta. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. El hombre puede confiar plenamente en Él. ¿Confías plenamente en Él? ¿Confías plenamente en Dios? ¿Confiamos en Dios de una manera total y absoluta? ¿O dependemos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades? ¿De qué dependemos, hermanos? Tenemos que depender de Dios porque Él es fiel. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Escucha bien esto. Nadie jamás ha confiado en Dios en vano. Nunca, jamás. Esta verdad la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, porque su pueblo, nosotros, necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. ¿Descansamos con seguridad absoluta en su fidelidad, hermanos? Porque tenemos que aprender a descansar en su fidelidad. Las cosas no son como nosotros queremos, ni en el tiempo que queremos. Las cosas son como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Hermanos, reconozco que hay ocasiones en que nuestras vidas, cuando no es fácil creer que Dios es fiel, lo reconozco, es verdad. Hay ocasiones en las que no es fácil creer que Dios es fiel. Nos cuesta creer que Dios es fiel. Nos cuesta. Nuestra fe es probada. Nuestros ojos se oscurecen por las lágrimas y somos incapaces de acertar a ver la obra de su amor. El ruido mundanal aturde nuestros oídos y nos impide oírle. Aquellos planes que ansiábamos llevar adelante han sido desbaratados. Algunos de los amigos en quien confiábamos nos han dado la espalda. Algunos que profesaban ser nuestros hermanos en Cristo nos han traicionado. Intentamos ser fieles a Dios, pero es como si una nube escondiera de nosotros. Hermanos, no importa la situación en la que tú y yo nos podamos encontrar, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Aunque tú y yo no podamos entender las circunstancias difíciles en las que nos podamos hallar, Él nos lo mostrará a su debido tiempo. Lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Los resultados mostrarán que Dios nunca se ha olvidado ni ha defraudado a los suyos. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que en Él esperan. Isaías 30:18. Aunque el pueblo se había apartado del Señor, Él deseaba intensamente mostrar su bondad y compasión, porque tenía una relación pactada con Él. Él es además el Dios de la justicia, que da bendiciones a quienes confían en Él. Muchas veces no recibimos nada porque realmente no confiamos en Él, no confiamos en sus promesas.
Ponemos en duda incluso la palabra en momentos dados. Incluso llegamos a poner la palabra de Dios en duda. Pero Dios es fiel. Fue fiel con José. Fue fiel con Daniel. Fue fiel con David, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Fue fiel con miles de hombres. Sigue siendo fiel con miles de hombres y seguirá siendo fiel con miles de hombres. De no ser así, entonces no estaríamos hablando de Dios. Estaríamos hablando de emociones o sentimientos. Pero no son sentimientos ni emociones, es una verdad bíblica que hace que nuestras vidas realmente tengan esperanza, porque Dios es fiel. Él ha prometido que estaremos con Él por la eternidad. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Creemos que estaremos con Él por la eternidad. Los resultados mostrarán que Dios nunca se ha olvidado ni ha defraudado a los suyos. Aunque el pueblo se había apartado del Señor, Él deseaba intensamente mostrar su bondad y compasión porque tenía una relación pactada con Él. Él es además el Dios de la justicia que da bendiciones a quienes confían en Él. Volvemos a lo mismo, hermanos, confiamos en Dios. Confiamos en Dios no hoy, que estamos aquí. Confiamos en Dios cada día de nuestra vida, tenemos que confiar en Dios. Yo he pasado por pruebas, tú has pasado por pruebas, pero tenemos que seguir confiando en Dios. A veces incluso hemos llegado a dudar de que realmente Dios nos escuche. Pero hermanos, no es verdad, es una mentira de Satanás. Él siempre escucha a sus hijos. Siempre escucha a sus hijos. Dios no solo nos ha hecho saber lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo. Ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Hermanos, el pecado ha producido una catástrofe, ha sido algo desastroso. El pecado ha traído primero la muerte espiritual y física. Eso para empezar. Y por supuesto, el pecado lo vemos como campa a sus anchas por todo este mundo, ¿verdad? Mujeres que llevan ropa, bueno, era un decir que llevan ropa. Algunas parece que llevan ropa. Pero hermanos, tenemos que confiar en las promesas de Dios, que Él, hermanos, nos bendecirá. El pecado nos ha hecho reconocer su total rechazo hacia el mal y que éste debe ser castigado. Nos ha prevenido que Él es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Hermanos, jugar con su gracia es recibir su terrible ira, y vivir en su gracia es vivir para siempre. Al menos que creamos en Cristo como Señor y Salvador, lo único que hallaremos es el tormento eterno del lago de fuego y azufre, Apocalipsis 2:18. Pero Dios es fiel para con aquellos que han creído y han confesado a Cristo como único Señor y Salvador. Con estos Dios es fiel. Con aquellos que han confesado a Cristo como único Señor y Salvador. ¿Has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el destino es el lago de fuego y azufre. Ese es tu destino. Ese es el lugar en el que pasarás la eternidad. Por eso es importante, hermanos, que confesemos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Porque Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarnos del pecado y la condenación y hacernos partícipes de la vida eterna. Hermanos, la muerte no es el final. Para nosotros no es el final la muerte. Es el principio de la vida. Porque aquí son 80, 90 años.
100 si me apuras. Pero yo estoy hablando de una eternidad. Estoy hablando de un sitio donde el tiempo no pasa. Dios es el tiempo, Dios es el Señor del tiempo. ¿Por qué? Porque para Él no hay tiempo. No existe el tiempo. No existen las 12:15, las 13:20. No existe el lunes, martes, miércoles, jueves, ni enero, febrero, marzo, abril. No existe nada de eso para Él, ni para aquellos que estarán con Él por la eternidad. Por eso para nosotros es muy importante que aparte de que sepas que Dios es fiel, tienes que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor y el único Salvador. Si no lo haces, te estás perdido. Y no lo decimos para darte miedo, lo decimos porque te amamos. Y porque te amamos te decimos que tu destino sin Cristo es un destino terrible, horrible. Por eso lo decimos, porque os amamos. Hermanos, dejadme que os diga de nuevo que Dios es fiel en lo que retiene como en lo que Él da. Es fiel al enviar pruebas tanto como alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer no solo cuando las cosas nos van bien o cuando estamos en paz, sino también cuando las cosas nos van mal, también cuando sufrimos la más severa reprensión. Hermanos, así que cuidado con esto. No es que Dios es fiel, no es una verdad que debemos reconocer no solo cuando las cosas nos van bien o cuando estamos en paz, sino también cuando las cosas nos van mal. ¿Te van mal las cosas? Acude a Dios que es fiel. Él oirá tu oración y obrará en consecuencia, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, la reprensión tiene que ver con la disciplina y si somos disciplinados es porque Dios nos ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 6, 7. Hermanos, el Señor es fiel con nosotros, por eso nos disciplina. La disciplina no le gusta a nadie. Nadie quiere ser disciplinado. A nadie le gusta que le den con una vara de olivo, como dice Mariano, ¿verdad? A nadie le gusta que le den con la vara, como dice también Proverbios. A nadie le gusta, pero hermanos, si somos reprendidos por Dios, buena señal. Buena señal, porque somos sus hijos. Así que, hermanos, tengámoslo claro. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma. La fidelidad de Dios es la que maneja la vara con la que nos disciplina. Reconocerlo equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección en lugar de murmurar, darle gracias. Muchas veces murmuramos. Porque me ha pasado esto, porque estoy en esa situación, porque tal, porque cual, porque pascual. Hermanos, ¿tú crees que Dios no sabe en la situación en que estás? ¿Crees que Dios no conoce tu situación personal, afectiva, espiritual? ¿Crees? ¿Dudas por un instante que Dios no lo sepa? Dios lo sabe. Perfectamente. Así que, hermanos, confiemos en Él. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Este pasaje es una referencia a los santos que somos guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos siendo guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si tardará 400 años como tardó con Abraham. No sé si tardará 800 años como pasó con la profecía del profeta Isaías. No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí sé que volverá. Sé que volverá.
porque es fiel. Y lo ha prometido. Dice en Mateo 28, 19, 20. Dice, id y predicad este evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo ha dicho, ¿no? Luego entonces es fiel y verdadero. Porque lo ha dicho él. Este pasaje es una referencia a los santos que somos guardados sin reprensión para la venida de nuestro Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno. Te lo vuelvo a repetir, Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ningún mérito. No hay ningún mérito en nosotros. No hay nada especial por lo cual Él nos escogiera. Lo hizo según el beneplácito de su voluntad. Nada obligó a escoger a José Luis. Podía haber escogido a Pepe o a Juan o a Antonia. Pero me escogió a mí, te escogió a ti. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios es fiel a sí mismo y a su propósito de gracia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. El apóstol Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Él confiaba su destino al mismo que le había confiado la mayordomía del Evangelio. De esta manera, aunque sufría abusos, cárcel, persecución, peligro de caminos, naufragios y humillaciones, estaba seguro de que al fin Dios lo aprobaría de manera absoluta. El apóstol Pablo pasando por todo esto, hermanos. Pero Dios era fiel con Pablo. Le sostuvo hasta que finalmente cuenta la historia o los historiadores que le decapitaron. El Salmo 119, 89, 90 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Aquí la fidelidad de Dios se equipara a su palabra. Dios habla una verdad interminable. Si Dios habló hace 2000 años, hace 2000 años, sigue siendo válido. Todo lo que Dios ha dicho sigue siendo válido. La palabra de Dios sigue siendo válida. Se terminó hace unos casi 2000 años. Porque la última carta que fue escrita es una carta, Apocalipsis, es una carta a 7 iglesias. Fue escrita por el apóstol Juan en el año 95, 97, o sea que hace unos 1900 años, 1800 y pico de años, que la Biblia está completa. Y todo lo que dice la Biblia, hermanos, se cumplirá, porque Dios es fiel. Las promesas que encontramos en esos 66 libros son para ti y para mí, y tienes que saber que se cumplirán. Todas, cada una de ellas se cumplirá. No habrá ninguna promesa que deje de cumplirse. Todas se cumplirán. Las promesas que Dios hizo siguen siendo ciertas porque Él no cambia. Malaquías 3:6. A medida que vemos la forma en que Él cumple sus promesas, crece nuestra confianza en su fidelidad. Así como nuestra confianza en otras personas crece en la interacción diaria, nuestra confianza en Dios crece de la misma manera. Confiamos en Él cuando lo conocemos, y conocerlo es confiar en Él. Cuando le conocemos podemos descansar en su fidelidad, incluso cuando no entendemos las circunstancias que parece contradecirla. Incluso en esos momentos, en esas circunstancias, en esas situaciones
Dios sigue siendo fiel. Proverbios 19, 21. Al igual que un niño confía en su padre, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto porque es fiel. Conclusión y aplicación, para no tomar más tiempo. En primer lugar, la comprensión de esta verdad maravillosa nos librará de la inquietud. Comprender que Dios es fiel nos librará de la inquietud. Hay mucha inquietud en nosotros. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y saber que Dios es fiel nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, cuando estamos pasando por pruebas, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Descansemos en Dios. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. En segundo lugar, la fidelidad de Dios refrenará nuestra murmuración porque acallará nuestras quejas. Y Dios será honrado al reconocer su amor aún en medio de las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. En tercer lugar, aumentará nuestra confianza en Dios al poner nuestras vidas y todo lo que tenemos en sus manos, y persuadidos de su fidelidad, nos contentaremos con su provisión, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Así como Cristo se encomendó a su Padre, el que juzga rectamente, así los creyentes deben encomendar, depositar o confiar sus almas al fiel Creador y seguir haciendo el bien. En cuarto lugar, conocer a Dios nos permite tener alternativas en medio de las dificultades. Posiblemente hay alguien que pueda tener dificultades, pero Dios lo sabe. O tienes necesidades, pero Dios lo sabe. Y Él va a obrar conforme a su fidelidad. No conforme a tu tiempo o a tu interés, sino conforme a su tiempo y a su interés. Tienes que saber que eres fiel. Y por último, para terminar, para aquellos que no conocen a Cristo, dice la Escritura en Hechos 3:19-20, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque poder hablar de tu fidelidad, Señor, son cosas que a veces no nos hemos planteado, son cosas en las que no hemos pensado, pero Señor, tu fidelidad es algo que necesitamos entender y comprender en toda su inmensidad, Señor. Saber que tú eres un Dios fiel nos llena de tranquilidad y de esperanza, Padre, porque tú cumplirás cada una de las palabras que has dicho, hasta la última tilde, Señor, cumplirás. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es como una espada de doble filo. Señor, y ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana y a esperar en ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Señor, que no hay nadie como tú. Nosotros hemos sido infieles muchas veces, Señor. Muchas veces hemos sido infieles, hemos pecado contra ti, contra el cielo, y delante de ti hemos hecho lo malo, Señor. Pero tú aún así has sido fiel. David pecó, Señor, pero tú fuiste fiel con él. Abraham pecó, pero tú fuiste fiel con él. Señor, gracias por tu fidelidad, porque si tú no fueras fiel no serías Dios, pero tú eres Dios y por lo tanto eres fiel, Señor. Bendice tu palabra y sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén.